Vamos a ver la unidad 2 que nos toca hoy y vamos a ver algunos enfoques de investigación. Vamos a seguir viendo los enfoques porque eso es lo que está en el programa, pero haciendo énfasis al tema etnográfico, al interaccionismo simbólico, a la investigación-acción y a la investigación sociocultural, ¿no? Que son métodos que se utilizan en los enfoques, especialmente en el enfoque cualitativo. Y le vamos a dar énfasis en esta unidad a la investigación cualitativa porque es el que más se usa, si vale el término, en educación superior, más que el enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo por su visión social, por su componente social en educación. ¿Cuál es el propósito o qué se va a obtener? Es reconocer distintos enfoques metodológicos derivados de la estrategia etnográfica de investigación, distinguir las diferencias y semejanzas entre los enfoques cualitativos y cuantitativos de investigación. Vamos a, para esto, al final, nos vamos a poner de acuerdo en hacer también una tarea número dos, número dos. Espero que ahora no haya problemas para subirlo al lugar correcto, ¿no? Una tarea que va a ser dinámica, ¿no? Es muy posible que estén a gusto con esa tarea, pero al final vamos a conversar de esto, ¿sí? Esto ya habíamos visto, creo que en la anterior clase, cuál es la visión del mundo con respecto a los enfoques. Por un lado, el enfoque cuantitativo, ¿no? Respecto a la visión del mundo. Cuando hablo de un enfoque cuantitativo, nos habla de una filosofía realista, ¿no? A diferencia del enfoque cualitativo que más bien tiene una filosofía idealista, ¿no? Nos habla en el enfoque cuantitativo de una realidad objetiva, independiente de las creencias individuales, ¿no? La verdad se concibe como absoluta y objetiva, en tanto que en el enfoque cualitativo el significado es producto de la interacción social, la verdad es relativa y es subjetiva. Entonces, fíjense que hay unas diferencias muy marcadas de un enfoque con respecto al otro. En cuanto a su objetivo, cuando hablo del enfoque cuantitativo, dice explicar las causas de cambios en hechos sociales. Y ahí viene esa palabra de explicar, ¿no? Se asemeja mucho al uso en el enfoque cuantitativo. Por eso en un trabajo anterior que habíamos comentado, cuando dice explicativo, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, en función del objetivo, más se asemeja a un enfoque cuantitativo, ¿no? Cuando explico las causas de cambios en hechos sociales, ¿sí? En tanto que el enfoque cualitativo, desde el punto de vista del objetivo, se preocupa por la comprensión del fenómeno social, desde la perspectiva de los actores. Cuando hablamos de educación, es una problemática social, es un fenómeno social. Y cuando hablo de actores, estamos hablando de alumnos, de profesores, del sistema administrativo, de una unidad, de una, qué sé yo, de la misma universidad, de una facultad, etcétera, ¿no? Fíjense ustedes en el último párrafo, dice, la comprensión se produce en el enfoque cualitativo respecto al objetivo de este enfoque en dos niveles, en el tema descriptivo, qué, y B, del por qué. También se usa el concepto de explicar en su otro nivel, ¿no? Son dos niveles, el qué y el por qué. Desde el punto de vista del foco de atención, cuando hablo de un enfoque cuantitativo, es generalizar y descubrir regularidades. Generalizar y descubrir regularidades. Estamos hablando del método deductivo, ¿correcto? Y cuando hablamos del enfoque cualitativo,
Estamos hablando de eventos individuales. Estamos hablando del método inductivo. Desde el punto de vista de la relación del investigador-objeto, el enfoque cuantitativo nos habla de que la realidad social es independiente del investigador. Hay una diferencia, ¿no? Independiente del investigador. La existencia del objeto es previa a la investigación y es independiente del interés que el investigador tenga. Entonces acá, por ejemplo, el, el método o el paradigma de investigación-acción no se aplicaría al enfoque cuantitativo, porque se rompe esa independencia, ¿no? Más tendría que utilizarse un enfoque cualitativo, porque sí, en muchos casos, en muchas investigaciones, el investigador forma parte de esa problemática, de ese tema de estudio, ¿no? De ese problema. ¿Qué dice en el enfoque cualitativo esta relación? Dice, la realidad es una construcción social y el investigador no está fuera de la vida social. El investigador y el proceso de investigación cambian la realidad, ¿no? Entonces, ahí están unas diferencias claves, cuatro por lo menos, de, del enfoque cuantitativo con respecto al enfoque cualitativo. Les decía al inicio que nos vamos a concentrar en la investigación cualitativa. ¿Hay algún problema con el audio? No sé si soy solo yo, pero lo estoy escuchando muy entrecortado. ¿Están los demás? ¿Tienen el mismo? Yo también, es alarmante. Por favor, ¿nos ayuda? A ver si mejora, a ver cómo se convierte en presentador. A ver, ojalá mejore un poco. ¿Qué es la investigación cualitativa? Yo creo que ustedes ya saben esto. La investigación cualitativa, ahora sí, aquella que produce datos descriptivos. Fíjense, la investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos. Es una primera característica en este tema, en este tipo de investigación cualitativa, ¿no? Las propias palabras, las personas habladas o escritas y la conducta observable. Es una característica principal de esta investigación de tipo cualitativo, ¿no? Y les decía que es el más utilizado en el mundo educativo, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que se plantean cuando estoy hablando de un paradigma cualitativo, de un enfoque cualitativo? ¿Qué sucede en una situación social concreta? Cuando hablamos de enseñanza-aprendizaje, cuando hablamos de modelos educativos, cuando hablamos de currículo o currícula, cuando hablamos de patología de evaluación, sistemas de evaluación, etcétera, estamos hablando de un componente social, siempre. Cuando hablamos ahora mismo, aunque no nos vemos, pero estamos interconectados a través de este sistema, estamos en una situación social, por si acaso. Estamos compartiendo, estamos comunicándonos, estamos compartiendo conocimientos, etcétera, y estamos haciendo, de alguna manera, una situación social. ¿Sí? ¿Qué significado tiene esta acción para los actores involucrados?
Hace rato les decía, dependiendo desde qué punto de vista tú puedes ver con respecto a otra persona, con respecto al docente o al facilitador, ¿no es cierto? ¿Qué significado tiene esa acción para los diferentes actores? No todos pensamos lo mismo, definitivamente. Una misma investigación, una misma problemática, se puede ver desde diferentes ángulos en función del mismo actor que está involucrado en esa investigación. ¿Qué patrones de organización social sigue el fenómeno que se estudia? Para unos será, qué sé yo, hace rato veíamos, va a ir con una dirección para el uso de la tecnología de información y comunicación, las TIC. Para otros será el uso de los celulares, no sé, portátiles, etcétera, ¿no? ¿Qué patrones sigue ese fenómeno? No son patrones únicos, no son patrones únicos, por si acaso, en el tema de educación, en el tema de las tesis de investigación que ustedes están haciendo, no todos van a tener el mismo resultado, aunque parten de situaciones comunes, de problemas comunes, pero la meta o el destino tiene sus particularidades distintas unas de otras. ¿Cómo se desarrolla la acción concreta en relación con un todo? Lo mismo, en función de la problemática, en función de los procesos, en función de la aplicación de los instrumentos, van a tener una diferencia. ¿Cómo se desarrolla la acción concreta en relación con otras formas de organización social que se dan en otros lugares y otros tiempos? Hay un método de investigación que se llama, por ejemplo, el retrospectivo, ¿no? El retrospectivo que tú puedes ver y analizar en el tiempo y en el espacio cómo ha sido la evolución de algún fenómeno, de algún problema, ¿no? Si me pongo a pensar en el tema económico, por ejemplo, ¿qué sucede hace una década, hace 2 décadas? Y puedo ser capaz de investigar y puedo ser capaz de identificar esos escenarios en esos tiempos, en esos lugares y en otros tiempos, ¿no? Entonces eso me va a permitir tener, qué sé yo, información, datos para poder hacer un trabajo. ¿Cuáles son las características de la investigación cualitativa? Es inductiva, ¿sí? El investigador ve el escenario y a las personas desde una perspectiva de un todo. Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de estudio. Estamos hablando de acción-participación. Estamos hablando del investigador involucrado en esa investigación, en esos temas, en esa problemática. Los investigadores tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, ¿no? En la mayoría de los casos, de las tesis, de las investigaciones, los investigadores se constituyen, ¿no? De alguna manera, en parte de ese escenario, en parte, no decirlo, no llamarlo problemática, pero sí en la parte de esas necesidades, ¿no? De ese contexto que tiene esa investigación. Seguimos con las características de la investigación cualitativa. El investigador no se olvida o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. El investigador cualitativo, para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. Los investigadores dan énfasis a la validez en su investigación.
aunque se entiende este concepto de manera diferente que la investigación cuantitativa. Repito, los investigadores dan énfasis a la validez en su investigación. Pero esto no es lo mismo o difiere, ¿no?, de la investigación cuantitativa. ¿Por qué tendrá esa diferencia de la validez? ¿Alguien tiene una idea? ¿Una idea? ¿Alguien tiene una idea de la validez en la investigación cualitativa con respecto a la validez en la investigación cuantitativa? Yo supongo que es porque en la cualitativa viene Ajá. más lo subjetivo, ¿no? Y en la cuantitativa, como tenemos los datos ahí, solamente se tienen que analizar y explicarlos o describirlos, como usted mencionaba hace un momento. Sí, claro que sí. Una validez en una investigación cualitativa puede tener, si quieren ustedes, distintos tonos de color, ¿no? En cambio, en una cuantitativa no, tendrá un solo color de tono, por si acaso. Pero esos distintos colores de tonos, para mí son válidos como investigador en un enfoque cualitativo, claro, porque voy a defender, voy a demostrar, voy a hacer un diagnóstico, voy a hacer, etcétera, todo una propuesta inclusive sobre esa información, sobre esos datos. Entonces, sí tiene un componente válido, por supuesto que sí, ¿no? La fuente directa de los datos es el ambiente natural y el principal instrumento de recolección de datos es el investigador. ¿Están de acuerdo? La fuente directa de los datos es el ambiente natural y el principal instrumento de recolección es el investigador. Imagínense, hace rato estuvimos hablando de matemáticas en un trabajo, enseñanza-aprendizaje para los números, para una materia de matemáticas. ¿Cuál será el ambiente natural? ¿Alguien quiere participar? Cuando hablo de ambiente natural, ¿a qué me refiero? Buenas noches. Bueno, El ambiente natural es simplemente el entorno en el cual se realiza la investigación, el entorno directo, inmediato, se puede decir. sí, es correcto. Estaba yo haciendo una referencia a una materia de matemáticas y el ambiente será el curso, ¿no? Ese contexto, ese entorno, ese escenario en el cual estoy desarrollando esa investigación de esa materia de matemáticas, ¿no? Y yo como investigador soy el que está recogiendo y recabando, ¿no?, datos como investigador. Entonces estoy involucrado y es correcto cuando se dice es una fuente directa de esos datos, ¿no? Los datos que se recogen son predominantemente de tipo descriptivo, ¿no? Ya habíamos dicho, hemos puesto énfasis en el tema de la descripción, del enfoque cualitativo y este método descriptivo, que es una de las características precisamente de este enfoque, ¿no? Pueden ser descripción de las personas, situaciones, acontecimientos, se incluye transcripciones de entrevistas, fotografías, extractos de documentos, dibujos, etcétera, ¿no? Eh, ¿Se podrán aplicar aquí los cuestionarios también? En la descripción de personas, situaciones, acontecimientos. Los cuestionarios pueden ser aplicados, ¿no? No hay ningún problema. Depende. Se pueden,
Se pueden aplicar los cuestionarios para recabar el punto de vista o la perspectiva de otras personas sobre un mismo tema que uno está analizando Correcto, en específico. correcto. Entonces, ¿qué estoy Yo creo preguntando? también, Perdón, yo creo también que los cuestionarios para la investigación cualitativa deben ser más profundos, ¿no? O correcto, sea, con que unas preguntas para el enfoque cuantitativo que son más de sí, no, o para una escala de Likert, algo así, ¿no? exacto. Tiene su particularidad. Se manejan mucho las Concuerdo estadísticas. con, Dígame. concuerdo con la compañera porque el cuestionario tiene que buscar recabar la opinión que tiene determinada persona sobre el objeto de investigación, no así Correcto. una cuantificación Ujú. medida en cantidades, ¿no? Sí, correcto. La última clase, vamos a ver algo, si nos da un poquito de tiempo, precisamente lo que les había comentado en la anterior clase, ¿no? Este instrumento estadístico, el SPS, ¿no? Es un instrumento estadístico, un programa que, que permite precisamente eso, ¿no? Obtener varios elementos, precisamente estadísticos, ¿no? La varianza, covarianza, la media, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es aplicable, esos datos elementos son aplicables precisamente cuando utiliza un enfoque cuantitativo. La validez es casi única, ¿no? A diferencia del enfoque cualitativo que hace rato decíamos, que la validez está en función precisamente del investigador, ¿no? De cómo está recolectando sus datos, de la confiabilidad que da esos datos, ¿no? Pero para ese investigador y para esa investigación, pues es válido porque va a demostrar en el proceso de investigación que su investigación está yendo por buen camino y el resultado es pertinente, confiable, etcétera, ¿no? El investigador focaliza su atención en el proceso más que en el producto, ¿no? El proceso es importante. Si bien es cierto que el producto sí, pero el proceso es importante porque me está diciendo precisamente ese proceso me va a dar el valor, ¿no? De la confiabilidad de mis datos, ese proceso. Cuando hablo de proceso, estoy haciendo el diagnóstico, el trabajo de campo, la recolección de datos, el uso de instrumentos de técnicas de investigación. A eso me refiero cuando hablo de proceso. El producto será, si, en otras palabras, ¿no? La conclusión de ese proceso, ¿correcto? El investigador presta especial atención al significado que las personas atribuyen a las cosas, las situaciones y a su propia vida. Se busca captar la perspectiva de los participantes, lo que permite develar la dinámica interna de la situación que se estudia. Entonces, para este tipo de investigación cualitativa, las personas, las cosas, las situaciones son las que interesan, son lo que en realidad va a dar vida a ese proyecto, ¿no? Eh, Imagínense ustedes, a ver, vuelvo al tema del proceso de enseñanza-aprendizaje, y en ese proceso de enseñanza-aprendizaje me interesaría, por ejemplo, la evaluación, el sistema de evaluación, por ejemplo, el sistema de evaluación sumativo, por decir un ejemplo, ¿no? ¿Cómo funciona? Funciona a través de personas, de alumnos, ¿no? Pero hay una dinámica también con el profesor. ¿Cómo puedo medir cuando hablo de un sistema sumativo? ¿Qué es lo que estoy midiendo? ¿No? ¿Estoy hablando de personas? Sí. Estoy hablando de temas, de situaciones, de materias, de contenidos. Estoy hablando de varias cosas cuando hablo de un sistema, ¿no? En este caso de un sistema sumativo. Pero lo que me voy es que el investigador presta atención a ese significado de sus alumnos, de ese sistema de evaluación, etcétera, ¿no? La investigación cualitativa tiene un propósito, que es comprender, más que explicar, comprender. El papel del investigador, ¿cuál será? Interpreta sucesos y acontecimientos, ¿no? Que participa, y la concepción del conocimiento se construye por consenso.
ayuda a uso un lenguaje no ambiguo, no demasiado técnico tampoco. Entonces, esto es la importancia de este método de investigación cualitativo. Es de bastante aplicación en las tesis de educación superior, ¿no? Más que el cuantitativo, y normalmente se utiliza el método mixto, ¿no? Para unos datos de recolección se utilizará el enfoque cuantitativo cuando quiero medir el rendimiento, vuelvo al rendimiento de los alumnos, ¿qué quiero medir del rendimiento? Y cuando hablo de rendimiento, creo que en función de lo que quiero medir el rendimiento, tendría nomás que usar técnicas que hacen al enfoque cuantitativo más que al cualitativo, ¿no? Veamos ahora los enfoques metodológicos. ¿Cuáles son los enfoques metodológicos? Un primer enfoque metodológico por si acaso, es la etnografía. Y vamos a ver 4 características para identificar lo que significa este método de la etnografía. Un primer componente, ¿qué tipos de preguntas hago para este método? ¿No? ¿Cuáles son las fuentes para este método? ¿Qué técnicas o instrumentos puedo utilizar? ¿Y qué otras fuentes de datos puedo utilizar para la etnografía? Entonces, cuando hablo de tipo de preguntas de investigación, son de tipo descriptivas, interpretativas, de valores, ideas, prácticas de los grupos culturales, etc., ¿no? Las fuentes son la antropología, la cultura, las técnicas o instrumentos, entrevista no estructurada, la observación participante, las notas de campo. Esto es importante que ustedes vayan revisando qué técnicas o instrumentos utilizo para ciertos métodos, ¿no? Y esto les va a permitir un poco mejorar sus trabajos que tienen, que me han presentado, que me están enviando, que tengo que revisarlos. Un poquito, yo creo que con esto van a tener mayor precisión, ¿no? En lo que están haciendo. Otras fuentes de datos para la etnografía: documentos, registros, fotografías, mapas, diagramas de redes sociales, etc., ¿no? Otro enfoque, el análisis del discurso. ¿Qué tipo de preguntas de investigación voy a utilizar? Preguntas centradas en la interacción verbal y el diálogo. Las fuentes, la semiótica. ¿Qué técnicas para el análisis del discurso? Registro en audio y videos, el diálogo. Otras fuentes serán la observación, las notas de campo. Otro enfoque metodológico, la investigación-acción. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas de mejora y cambio social. Las fuentes serán la teoría crítica, las técnicas e instrumentos los misceláneos y otras fuentes variables, ¿no?, que pueden utilizarse: la observación, los documentos, los registros, etc. El enfoque bibliográfico, tipo de preguntas subjetivas. Las fuentes que se utilizan para la biografía serán antropología y la sociología. Las técnicas, la entrevista, la historia de vida y otras fuentes como registros, diarios, documentos, etc., ¿no? Entonces, estos cuadritos o estos datos pueden permitir identificar, de acuerdo al método, cómo funcionan y para que funcione, qué es lo que tengo que utilizar. Aquí vemos el cuadro siguiente: cómo se desarrollan los enfoques, el investigador, el objetivo, los actores, el conocimiento, en función de 3 variables, si quieren ustedes, ¿no? De 3 métodos, la etnografía, el estudio de casos, la investigación-acción. Y está
con un color distinto la investigación-acción por su importancia, por si acaso, ¿no? Porque este método es muy usado en este tipo de investigación que están haciendo en la maestría de educación superior. Veamos, por ejemplo, el investigador en el método de la etnografía es un observador participante del investigador. En el estudio de casos también es un observador participante. Y fíjense ustedes que en la investigación-acción parte del grupo, es un actor promotor. Acuérdense que hace rato revisábamos la primera tarea de alguien y teníamos esa pregunta, ¿no? ¿Qué hace el investigador en un método de investigación-acción? Y eso probablemente sirva para enriquecer su redacción en ese trabajo, que el investigador parte del grupo. Es un actor, ¿cierto? Con respecto al objetivo, en el método etnográfico se utiliza la comprensión descriptiva, contextualizada. En el estudio de casos, identificar patrones de producción. Y en la investigación-acción, cambiar el fenómeno o evento, ¿no? Fíjense que el objetivo de este método, cambiar el fenómeno o evento. En muchas investigaciones, ¿qué queremos? Cambiar, mejorar, aplicar algún método dentro de ese proceso de enseñanza, aprendizaje, alguna técnica, etcétera, ¿no? El programa de estudio, en la etnografía, el cultural, en el estudio de caso social y en la investigación-acción social situacional. Con respecto a los actores, en la etnografía deben estar informados, en el estudio de casos deben estar informados también, y en la investigación-acción lo mismo, deben estar informados los actores. Con respecto al conocimiento, en la etnografía, consensuado, en el estudio de casos, teorías, y en la investigación-acción, lo práctico, ¿no? No sé si estamos bien de la importancia del método cualitativo o del enfoque cualitativo, Lolo, del enfoque cualitativo, su importancia en las investigaciones de educación superior, ¿no? Por su visión, por su mundo de investigación, por su objetivo, ¿no? Que es necesario conocer más que el enfoque cuantitativo. No estoy diciendo que es malo el enfoque cuantitativo, pero por su uso y su aplicación, creo que nos tendríamos que concentrar, prestarle mayor atención al enfoque cualitativo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que tengan? Quizás acá un poco a manera de sintetizar, ¿no? Por ejemplo, en el tipo de investigación-acción, dice, pretende ser un método para mejorar la educación, para lo cual promueve cambios en el sistema. La reflexión sobre las consecuencias del cambio permite que se produzca un proceso sistemático de aprendizaje que conduce a plantear nuevos cambios y así se repite el proceso, ¿no? Imagínense, es una constante, imagínense un círculo de control de calidad que a medida que se ajusta, que se mejora, cambia y nuevamente podemos mejorarlo. El tema de educación, desde mi punto de vista, no termina nunca, ¿no? Permanentemente estamos buscando la calidad, ¿no? La mejora constante, etcétera, etcétera, a través de círculos. Imagínense, otra vuelta repito, unos círculos de control de calidad que me va a permitir
en función de los círculos, identificar las debilidades, mejorarlas, ¿no? Y volvemos nuevamente al ciclo, ¿no? Se desarrolla mediante un ciclo espiral autorreflexivo, planificación, implementación del plan, observación sistemática, reflexión, replanificación y repetición del ciclo, lo que acabo de decirles, ¿no? Es una permanente búsqueda de ajustes en ese círculo o ciclo espiral, ¿no? Es participativa, los participantes buscan mejorar su propia práctica, incluyendo al investigador, que es parte del grupo. Es colaborativa, en el sentido que el investigador forma parte del grupo involucrado en la situación que se desea cambiar. Creo que es importante revisar este método de investigación-acción que, como les digo, he visto en más de una tesis su aplicación, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? ¿Nada? Hola. Sí, lo escucho. Consulto, por favor. El objetivo del módulo es pulir, en este caso, el trabajo que hemos empezado el anterior módulo, ¿no? Por lo Sí, menos eso es lo que tengo entendido. Y el aspecto metodológico, ¿verdad? sí, correcto, correcto. Sí. Ok, entonces creo que tendría una perspectiva más clara de cada uno de los trabajos que hemos realizado con los compañeros, ¿no? Que pueda recibir quizás cada uno de nuestros trabajos, leerlos y ver los aspectos quizás troncales que nos ayuden a poder redireccionar, analizar, reformular, por así decirlo, todo el aspecto metodológico que habíamos planteado, ¿no? Quizás en algunos casos, por eso, según revisaba hoy día, está un poquito, quizás, no tan cierto, no tan claro, mientras no se observe bien los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, específicamente, ¿no? Como para que pueda tener alguna idea de por dónde va la investigación de cada estudiante, ¿no? Me Correcto. gustaría que haga eso para que nos ayude. Necesitamos literalmente ser los más puntuales a la hora de poder ya a trabajar en este aspecto, en nuestra investigación cada uno. Entonces, el tiempo corre y no sé si nos va a dar las 4 clases que ya restan. Si no contamos estas, serían ya 3 más, ¿no? Entonces, Sí, si no me equivoco, a ver, por sí, ahí. es correcto, por si acaso. Yo al inicio de clases precisamente subrayé esto, ¿no? Si bien es cierto que vamos a cumplir con el programa mínimo, ¿no? Porque son los cinco unidades, al margen de eso, la idea o el compromiso mío es poder ayudar en sus trabajos personales. Por eso es que esa inquietud de que desempolven sus trabajos y vayamos un poco ajustándolos, ¿no? Enriqueciéndolos y conociendo más qué cosas se pueden mejorar. Es muy probable, es muy probable que en el camino cambien inclusive de tema. Es muy probable. 50-60% hacen eso, ¿no? Es normal. Pero los elementos, el manejo metodológico, por lo menos ya van a tener una idea más adecuada. Esa es la idea fundamental, ¿listo? Ok, sí, gracias, buenísimo. Entonces, nos ayudaría mucho a nosotros que recibamos las observaciones de lo que ya hicimos como primer tarea, de todos aquellos que creo que no recibió y algunas también han estado enviando. Entonces, nos ayudaría mucho ya ver las correcciones, por favor, si es posible, el día de mañana o no sé, a lo mucho el domingo, para ver si estamos yendo por el camino correcto o no. Sí, Ese es el punto, por sí, favor. se los voy a devolver, van a estar subrayados, resaltados con color amarillo, ¿ya? Para que puedan ustedes verlo y corregirlo en la medida de las posibilidades para que puedan un poco darse cuenta, ¿no? Del ajuste que se quiere, ¿ya? ¿Cómo lo va a hacer por la plataforma? No entiendo, eso me cuesta un poquito ver. ¿Cómo nos los devolvería? ¿O por Por- correo? también a su correo, porque tengo yo en plataforma sus correos personales, por si acaso, Ok. ¿ya? Ah, ya. Sí, Por favor, le encargamos esto, gracias. por supuesto que sí. Ya, bueno, vamos ahora a concentrar con la tarea 2 que también tiene
les había dicho al inicio que nos vamos a poner de acuerdo, les voy a hacer en una media hora, o máximo temprano mañana, ¿ya? ¿En qué consiste la tarea 2? ¿Ya? Ok. Hago una pausa a la presentación, ya. A ver. Ya. ¿Están viendo? ¿Me sigue con la lectura, por si acaso, por favor? La tarea 2. La siguiente Sí. tarea es para identificar los enfoques de investigación y sus características. Vamos a seguir esta clase más para ver y estar y mejorar y estar claros en lo que significa estos enfoques. Para esto, usted deberá ver, fíjense ustedes que esto es una tarea bastante dinámica y yo creo que va a estar a gusto de ustedes, ¿no? Deberán ver dos películas, fíjense ustedes, ¿ya? Y desarrollar las mismas en base a los 6 criterios que se exponen en un cuadro resumen o síntesis del trabajo adjunto. A continuación se presenta el nombre de las películas y los puntos a desarrollar. Esto lo voy a sacar. ¿Me están siguiendo, no? Aquí tienen Sí. aquí tienen una primera película que se llama El Experimento, es del 2010. Yo creo que sí lo pueden encontrar, no creo que tengan problemas para encontrarlo. Y una segunda película que es Los Escritores de la Libertad, ¿ya? Del 2007, creo que es esto, sí, del 2007. Son 2 películas. Entonces, qué es lo que ustedes tienen que hacer? Y se van a distraer mucho, creo yo. Son 6 puntos que tienen que desarrollar de estas películas, 6 puntos, ¿no? Y ahí están las preguntas, fíjense ustedes. Primero, ¿quiénes son los investigadores de la película? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué método emplean los investigadores en el proceso? ¿Los investigadores tienen hipótesis o es investigación pura? Y si tienen hipótesis, ¿cuál es? ¿O es que no hay hipótesis? 5. De acuerdo al enfoque de investigación encontrado, ¿cuáles son las características de este enfoque? Y por último, ¿cuál es la realidad o producto obtenido por ese caso, ¿no? El mismo. Todas esas 6 preguntitas tienen que escribirlas, yo creo que de una manera muy resumida, las 2 hojitas, nada más, ¿ya? Este cuadro ya no, porque es lo mismo por si acaso, ya no. Esto yo lo voy a borrar. Y lo mismo, el plazo es para el miércoles hasta las 12 de la noche, ¿no? Entonces son, 11, según. sí, lo voy a corregir, 24 horas, ya. Ok. Eso, por favor. Yo creo que es una cosa que es dinámica y que nos va un poco a servir de reflexión de estos dos cursos que ya estamos haciendo. Y cerraríamos con esto el tema de los enfoques para entrar a la unidad 3, que creo que ya son otras cosas para poder avanzar. ¿Listo? Y esto yo lo voy a subir a plataforma creo que en una media hora, una hora, para que tengan ustedes, ¿ya? Y con respecto a sus trabajos, no se preocupen que yo lo voy a revisar, si no es esta noche, mañana hasta mediodía, no hay problema, ¿ya? Ok, gracias. Buenísimo. ¿Alguna pregunta que tengan para cerrar? ¿Alguna
inquietud del trabajo que tengan. Esta tarea 2, como les digo, divertido, muy divertido, viendo películas. Ok. Fin de semana, en sus feriados, en el feriado aprovechando un poco y viendo la película. ¿Está bien? Sí, una consulta, por favor. Dígame. Las películas están en YouTube, lo que pasa es que ahora yo Sí, estoy en otro sí, país correcto. y se me dificulta. Sí, sí, están fantásticos. Están, ya los he revisado yo, por eso les he puesto, no hay ningún problema, están en YouTube. Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Ya? Ah, ya, excelente. Listo, gracias. Muy bien. Yo no sé si hay alguna pregunta más, lo dejamos aquí la clase, porque ya hemos avanzado, creo, bastante. Consulto el punto 3, entonces está tachado, ¿verdad? Sí, sí, correcto, correcto. No es porque estoy repitiendo acá, solamente el punto 2. Sí, eso es lo mismo, el punto, lo voy a borrar para mandar a la plataforma. ¿Ya? Ok, ¿Alguna otra listo. pregunta más? Um, Creo que estamos. Bueno, les agradezco mucho por su atención. He notado Dale. he notado que todavía creo que siguen llegando un poco tarde algunos y otros se fueron, no sé. La idea es que ustedes puedan enriquecer, compartir lo que tenemos, lo que podamos. No es lo mismo una clase presencial, por supuesto que no es lo mismo, pero en todo lo que se pueda, con el mayor de los gustos, con el mayor de los gustos podemos ayudarlos, ¿ya? Ok. Muy bien, ¿Cuándo es la fecha de presentación? perdón, miércoles, La fecha de presentación. hasta el próximo miércoles 8. Ok. Una consultita más, por favor. Dígame. Pueden o puede pedir a los administrativos que administran plataforma en este caso, ¿no? Que específicamente pongan presentación tarea número 1, tarea 2 en el punto para que no enviemos la tarea a otros lados, por Ah, favor, y ya, esto sea más preciso, ya, ¿sí? perfecto, Ok, gracias. perfecto, perfecto, ya. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Ok, Ok, buenas noches, buenas noches. buenas noches, Saludos. muy gentil, muy Chao. amable. Buenas noches, buenas Buenas noches. noches, muy Buenas gentil, noches. buenas noches.